primera epístola a Timoteo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos das de reunirnos también en esta tarde. Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón y que esta nueva etapa, Señor, de estudio en esta epístola ahora, Señor, siga fortaleciendo, bendiciendo y corrigiendo nuestras vidas, Señor, de tal manera que, comprendiendo más tu palabra, nos acerquemos más, Señor, y hagamos tu voluntad conforme a lo que es digno de ti. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Y miren, tenemos algo pues muy interesante ya en esta parte de la Escritura. Si usted se fija, hemos recorrido pues considerablemente el Nuevo Testamento. Una de las maneras en las que me encanta enseñar, incluso para mí mismo, hermanos, es repasar de esta forma algo que hemos leído cantidad de veces, que es cada uno de los libros, precisamente el Nuevo Testamento, los hemos leído. Yo sé que usted los ha leído en casa, hermanos, pero cuando los desmenuzamos de esta manera, la comprensión de lo que se está escribiendo, hermanos, el Espíritu Santo escribe en nuestras mentes y corazón aquello que debe ser entendido, hermanos, no solamente leído, sino entendido. Y bueno, pues cuando pasamos, hermanos, por la mayor parte del Nuevo Testamento, todavía nos faltan varios libros, hermanos. El Señor nos conceda, ¿verdad?, poder estudiar su palabra completa de esta forma, por lo menos en la parte del Nuevo Testamento. Nos encontramos, hermanos, con epístolas interesantes. Empezamos con Mateo, no vimos Marcos, Lucas ni Juan, ¿verdad? El Señor nos conceda la oportunidad de repasar los 3 evangelios restantes. Nos fuimos hasta Hechos, hermanos, y de Hechos hemos recorrido hasta lo que hoy vendría siendo, hermanos, la primera epístola pastoral, como se le conoce, ¿verdad? Que en un inicio, hermanos, no era conocida como epístolas pastorales, ni las 2 de Timoteo y Tito. Eso ya es un término más cercano a nuestra era de lo que nos imaginamos, hermanos, pero aplica muy bien. Incluso hay quien mete también en estas epístolas pastorales la epístola a Filemón. Si se fijan, también Filemón tenía un cargo pastoral en la iglesia, solo que esa iglesia estaba en su casa. Había una diferencia, ¿verdad? Porque él era el que estaba ministrando allí en esa iglesia, y Timoteo junto con Tito, hermanos, son asignados a unas iglesias establecidas. Pero hay algo muy interesante en esta epístola, hermanos. Pablo, no sé cómo hemos leído o cómo alcanzamos a entender las epístolas pastorales, porque cuando entendemos o procuramos, hermanos, darle el sentido a la carta, no son cartas, hermanos, por lo menos en estas 3, que son las 2 de Timoteo y Tito, son cartas dirigidas a una iglesia. Estas cartas no. Hemos leído, hermanos, las epístolas precisamente desde Romanos hasta la segunda Tesalonicenses, que van dirigidos precisamente a la comunidad de creyentes. Pero estas no, son de un corte personal. Son cartas, hermanos, que no se leyeron en la iglesia, por lo menos en su momento. Timoteo, hermanos, fue encargado de la iglesia de Éfeso. Entonces, esta carta, cuando Timoteo la recibe, no fue una carta circular para ver, la iglesia, Pablo me está escribiendo a mí. Esta carta es para que Timoteo la reciba a él, aprenda a él, y son consejos, hermanos, de un pastor a otro pastor. Entonces, por eso es que nos vamos a encontrar con textos que tal vez, hermanos, al encontrarnos estos versículos en estas cartas, no nos va a gustar lo que vamos a ver. Porque son consejos que le da un pastor veterano a un joven pastor. Son cosas, hermanos, que los oídos de la iglesia solo van a recibir la parte práctica, pero que la parte de guardar el corazón y tener cuidado, hermanos, solo se quedan en el corazón de Timoteo. Así que no sé qué tan difícil va a ser para nosotros, hermanos, estudiar la epístola a Timoteo y a Tito. ¿Por qué? Porque Pablo vuelve a dar indicaciones en eso. Timoteo, hermanos, es aquel llamado únicamente por Pablo como verdadero hijo en la fe. Ni siquiera Tito tiene ese apelativo, ni siquiera Silas, otro apóstol, ¿verdad? Bernabé, ni se diga.
pero a Timoteo sí. Pablo se dirige a él con esa ternura de ser su padre espiritual. Aun cuando él, pues obviamente, tuvo quien le dio instrucción cristiana, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? Lo vimos el mes pasado. 2 mujeres impactaron su vida, esas mujeres obedientes e impactantes que terminaron logrando, hermanos, su fe y obediencia, su sujeción a la palabra de Dios por forjar y formar a un misionero y pastor. Loida y Eunice, su abuela y su mamá. Ellos, hermanos, eran oriundos de Listra. Ahí Pablo, de hecho, es apedreado en Listra en su primer viaje misionero, ¿no se acuerda usted? Ahí lo agarraron a pedradas las personas. Fue el lugar, el momento, hermanos, en que se escucha el evangelio en Listra. Para cuando se da el segundo viaje misionero, allí en Listra, hermanos, es donde Timoteo se suma a ese viaje misionero y comienza, hermanos, ya su desarrollo ministerial. No sé si a él le tocó ver cómo apedrearon al misionero. No sé si ellos empezaron a creer, hermanos, en ese, o confirmar su fe, mejor dicho, cuando Pablo llegó a Listra por primera vez y lo apedrearon. Pero cuando se da el segundo viaje misionero, que Pablo pasa por Listra, no solamente pasa a ver a los hermanos, no solamente pasa a predicar, hermanos, Pablo recluta a este joven. Algunos lo aproximan entre los 20, 28 años de edad, hermanos, con todo el entusiasmo que tenía un joven para decir, yo quiero sumarme al viaje, ¿verdad? Con Silas, con Lucas, en este viaje misionero. De hecho, vemos a Pablo, hermanos, ya a lo largo de las epístolas, enviando a Timoteo como un representante de su nombre. O sea, fíjense cuál fue la confianza y el temple de Timoteo, hermanos, que si alguien recomendaba a, era Pablo. Reciban, tómenlo en cuenta. Y finalmente, hermanos, la recomendación que le hace a la iglesia de Éfeso es enviarles como pastor a Timoteo. La epístola a los Hebreos, no tenemos de manera acertada quién escribió la epístola a los Hebreos. Solamente hay especulaciones. Pero hay un dato que nos da la epístola. El escritor de Hebreos, hermanos, nos hace saber que Timoteo pasó por un breve encarcelamiento. Usted lo puede ver en el capítulo 13, donde se habla de que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Hace entender que de alguna manera, de alguna forma, no tenemos otro escrito, solamente el de Hebreos nos hace saber que Timoteo en algún momento fue encarcelado. Y que gracias a Dios, hermanos, Timoteo fue liberado. Así que cuando se escribe esta epístola, hermanos, la primera por lo menos, que es contemporánea a Tito, las 2 epístolas son contemporáneas, Pablo, hermanos, había sido liberado de su primer encarcelamiento. Recordemos cuando vimos Hechos, hermanos, que en Hechos no se habla directamente, hermanos, del encarcelamiento donde ya se ve la ejecución de Pablo, sino que hasta cierto punto en Roma, hermanos, es liberado. Y ahí es donde él escribe esta epístola, escribe la epístola a Tito, hermanos. Posteriormente, ya cercano a su ejecución, se escribe la segunda epístola a Timoteo. Pero estos solo son datos para que entendamos, hermanos, acerca de la primera epístola. Como mencionamos, hermanos, esta no es una carta doctrinal, no le está enseñando a la iglesia, es más bien una carta de orden, de forma teológica, para que Timoteo, hermanos, confirme lo que debe enseñar. Es una carta de instrucción personal. Mira, Timoteo, haz esto, esto no lo hagas, dirígete así, habla así con los hermanos, a estos ignóralos. Sí, así dice. Usted se va a encontrar con algo curioso en la epístola a Timoteo. A esto, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de esta epístola, hermanos? Poder guiar a la iglesia ante los malos, falsos maestros y ante los malos y falsos creyentes que estaban en la iglesia. Entonces, cuando leemos esta epístola, ya, hermanos, pensando en los zapatos del pastor, tenemos la noción, por lo menos, de por qué Pablo se dirige a Timoteo en estas condiciones. Le digo, nos vamos a encontrar con versículos que a lo mejor no nos van a gustar, porque somos la iglesia. Pero que Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que tienes que hacer tú como pastor. Así que digo, es muy diferente. Las epístolas pastorales son muy distintas a las epístolas, hermanos, eclesiásticas.
Pero vamos a hacer nuestro recorrido. Comenzamos por lo menos hoy, hermanos, con la salutación. Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, su remitente, y esa era su credencial única, mayor y más relevante, ¿verdad? ¿Cuál? Que él es un apóstol de Jesucristo, y que era un apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. No solamente porque él haya aceptado, sino que está obedeciendo a la instrucción que el Señor le dio. Recordemos qué significa la palabra apóstol, ¿se acuerdan? Enviado. Así que Pablo está cumpliendo, hermanos, fielmente con ese término. Fue más allá de los límites a donde a los 11, a los 12, porque cuando son comisionados los 12 también estaba el traidor entre los 12, ¿verdad? De recorrer precisamente, hermanos, la zona que le corresponde. De hecho, en el concilio de Jerusalén, hermanos, se establecen límites entre ellos mismos para decir: nosotros nos quedamos, dice por lo menos el pastor de la iglesia, que era Jacobo, Santiago, hermano del Señor Jesús, era el pastor de la iglesia, no era Pedro, era Santiago. Él es el que dice: nosotros vamos a ir a lo de la circuncisión. Nosotros vamos a quedar atendiendo a la cuestión y al pensamiento de nuestros congéneres, pues, judíos. Y ustedes, se dirige precisamente a Pablo y sus colaboradores, van a ir a la incircuncisión, van a ir a los que no son judíos, a los que no viven aquí, y comenzaron a salir. De hecho, los otros apóstoles, hermanos, también hicieron viajes misioneros. Por ahí no se está leyendo la epístola de Pedro. Él también hizo viajes misioneros, llegó hasta Babilonia. Y Babilonia no es Roma, Babilonia era Babilonia, tal cual, hasta el otro lado. Entonces Pedro hizo viajes misioneros. Pablo, cuando escribe a Corinto, se acordará, habla de esos viajes misioneros en los que Pedro incluso llevaba a su esposa. Entonces hubo viajes misioneros, pero ellos iban enfocados precisamente en esto. De hecho, lo que se sabe a nivel histórico, hermanos, es que allí en Babilonia había una comunidad muy grande de judíos. ¿A qué fue Pedro a predicar a Babilonia? A predicarle a la comunidad judía. Eso incluso es historia universal. Allí en Babilonia, hermanos, había una comunidad muy fuerte de judíos. Pablo no, Pablo va directamente a los no creyentes, aunque de entrada, ¿se acuerda dónde llegaba primero a predicar? A la sinagoga, iba buscando ahí. Y es ahí en esa predicación, hermanos, donde se extiende el evangelio, porque los que terminan creyendo son los no judíos, son los que comienzan abrazando el evangelio. Entonces, esto lo encontramos muy claro, dado que aquí en Éfeso, hermanos, la iglesia no era compuesta en su totalidad por judíos. Claro que había judíos cristianos, pero había muchos de otras nacionalidades en esta iglesia. Y Pablo hace claro que cuando escribe, le recuerda a Timoteo, no es a la iglesia, a Timoteo, hermanos, que hay un mandato que se debe cumplir. Y que Pablo, hermanos, es el ejemplo de él para decir: yo estoy obedeciendo a lo que Dios me ha mandado, nuestro Salvador, soy apóstol, he sido enviado y estoy obedeciendo un mandato. En la mañana hablábamos acerca de la sujeción, ¿se acuerdan? Mire cómo la armonía de la palabra de Dios es perfecta. Y Pablo es un claro ejemplo de ello, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y súmele esto, pide el Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Por qué el Señor Jesucristo, hermanos? Dios, el Padre, el Señor, Dios Todopoderoso, pero recordemos que el que se le aparece ahí es Jesucristo, el que derrota a Pablo y lo manda al suelo y lo deja ciego, es Jesucristo. Y es Jesucristo el que le hace saber que irá a las naciones del mundo a predicar. Así que Pablo dice: yo ya entendí que esto viene de Dios y que el que me está comisionando a mí es mi Salvador, es el Señor Jesucristo. Así que yo no tengo opción, yo voy a obedecer porque he sido enviado por Dios. Este conocimiento, hermanos, es para motivar a Timoteo diciéndole: yo soy apóstol. Timoteo, ¿tú qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo el llamado que Dios te dio? Hermanos, no basta con decir: bueno, yo uno en la iglesia. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo para obedecer a Dios? ¿Cuál es mi desarrollo en la iglesia en la que soy? ¿Cómo estoy siendo yo de edificación a la iglesia a la cual el Señor me ha colocado? ¿Cómo estoy impulsando a mis hermanos ministros? ¿Cómo está siendo de bendición mi vida aquí? Pablo así lo pone: soy apóstol de Jesucristo por mandato, estoy obedeciendo a aquello que se me confió. Y entonces ya se dirige precisamente ¿a quién? A Timoteo, el que recibe. Mire, aunque Timoteo, hermanos, era pastor en Éfeso, la carta no está dirigida a la iglesia de Éfeso. Ya le había escrito una carta a Éfeso. Así que ahora lo que necesita una carta es el pastor en ese momento de Éfeso, y era Timoteo. A Timoteo. Y Pablo le dice lo que para él siempre significó: verdadero hijo de la fe. Eres un cristiano genuino. Así cuando el papá ve al hijo lograr algo, decimos: estoy orgulloso de mi hijo. Pablo dice:
Ahora, Timoteo, tú empezaste con nosotros, caminaste, entraste con miedo. Ahora, Timoteo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso. A eso es a lo que lo está llevando el apóstol Pablo al decirle: eres un verdadero hijo en la fe. Estás cumpliendo una misión. Estás llegando a donde tenías que llegar, a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que estás ahorita al frente de una iglesia. Esta es la parte interesante. Y después, hermanos, termina con aquello que para Pablo se convirtió en el lema de sus palabras de inicio y final: la gracia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Que aunque no es una epístola, hermanos, doctrinal, Pablo recalca estos puntos teológicos para que el pastor de la iglesia no pierda de vista, hermanos, de dónde obtiene él su predicación, su material para hablar y sobre todo su convicción para obedecer. La gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. De otra forma le está diciendo: mira, Timoteo, eres el pastor, le voy a pedir a Dios que nunca te olvides que estás ahí por su gracia. Le voy a pedir a Dios que nunca te olvides que pase lo que pase, la misericordia de Dios está contigo, y sobre todo porque vas a necesitar mucha paz, porque te vas a convertir en el pastor de Éfeso. Y ahora, hermanos, lo vamos a ver en el desarrollo. Había muy mala actitud y muy mala enseñanza en la iglesia de Éfeso. Tanto así que esta es la oración, salutación y, pues, de alguna forma, palabras de aliento con la que inicia el apóstol a Timoteo. Necesitas gracia de Dios, necesitas misericordia de Dios y necesitas la paz de Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Con eso comienza el apóstol Pablo. Nos decía un maestro en el seminario, hermanos, y él ya tenía muchísimos años en el ministerio, y bueno, ahorita él ya goza de la presencia de Dios. Un maestro que confortó mucho mi corazón, pero nos decía: ¿saben qué? Ser pastor no es difícil. Y estas eran sus palabras. Y nosotros, así como hiciste Carlitos, no es difícil. Decía: es imposible. Necesitas la gracia, la misericordia y la paz de Dios para lograr obedecer a Dios en los zapatos de Dios. Pablo le dice a Timoteo: te voy a decir muchas cosas. Lo primero que te voy a decir es que no te olvides que estás allí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por la paz de Dios. Ahora te voy a decir algo, Timoteo: lo que vas a necesitar para estar pastoreando Éfeso va a ser la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. ¿Y sabes qué vas a requerir durante toda tu estadía ahí? La gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Y esa oración, hermanos, que es el saludo de Pablo, es con lo que arranca Pablo para decirle a Timoteo: tienes trabajo que hacer. Así que pensemos en esto, hermanos. La epístola a Timoteo es distinta, la epístola a Tito es distinta a la que hemos visto. Son indicaciones personales. Sin embargo, hermanos, está para que todos aprendamos, para que todos creamos, para que todos obedezcamos y para que todos, hermanos, decidamos dar un paso más, decir: Señor, yo voy a servirte. Yo voy a servirte. Puedo dar más allá de lo que es, puedo entregar más allá de mi tiempo, puedo entregar más allá. Voy a entregarte todo lo que soy. Voy a entregarte mi vida, Señor. Dios ha prometido, hermanos, estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues que nosotros podamos mantenernos fieles a lo que es digno de aquel que nos tomó por soldados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hemos de iniciar, Señor, este estudio, Padre, en el recorrido por la primera epístola a Timoteo. Rogamos, Señor, que tú nos des discernimiento, Padre, para poder, Señor, asimilar esta carta, digerir esta carta en nuestra mente, en nuestro corazón, aprender, Señor, y sobre todo hacer tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.